Aquí estamos. Muy buenas tardes. Hoy viernes 4 de febrero iniciamos este webinar gratuito precisamente para conversar juntos sobre el taller virtual que se va a desarrollar ya pronto, la próxima semana, denominado Fortalecimiento Docente en Estrategias Didácticas para el área de Ciencia y Tecnología en la modalidad híbrida. Y para ello nos acompañan nuestras dos docentes, precisamente, bueno, entre las tres vamos a estar acompañando y dirigiendo este taller. Permítanme, voy a hacer como coanfitriones a nuestras ponentes también para que puedan tener el acceso. Para empezar, voy a compartirles precisamente una entrevista que le hacen a la doctora Carmen de la Cruz, precisamente, donde comparte e invita sobre este taller virtual. Voy a compartirles el video para que ustedes estén aquí informados. Aquí. Vamos a escucharlo. Continuando con nuestro programa, estamos aquí en la mesa de conducción con Carmen de la Cruz Almeida. Cuando hablamos Carmen de la Cruz Almeida, ¿a quién habla? Hay que hablar con otras personas. Así como tenemos, bueno, de tenemos intelectuales, ¿no? Abogados y todas esas cosas, temas de educación, hay que hablar, como digo, con mayores, ¿no? En la cancha, realmente la gente internacional, porque estaba participando en eventos internacionales. Carmen de la Cruz, en medio del día de hoy, nos visita y es doctora de gestión pública y gobernabilidad. Pública y gobernabilidad, y además también es ahora capacitadora en ciencia y tecnología. Vamos a hablar con ella sobre ese tema. La tarea que tiene es capacitar a los docentes, a los docentes también y a los... Sí, docentes específicamente, pero aquí no se puede perder el triángulo que ya sabemos que es docente, estudiante y padre de familia. Muy bien. Para empezar, primero tu saludo, Carmencita, disculpa que sea un saludo para todos los amigos, para tus compañeros docentes, los profesores, que te conocen muy bien, aquí en el norte, en el Cuatro, en otros lugares de Lima. Bueno, primero agradecer a Dios por esta oportunidad y buenos días con todos los colegas, con todo el público televidente que puede escuchar en esta oportunidad la transmisión, ¿no? Y darles un poquito más de nuestros conocimientos a cada uno de ustedes y, ¿por qué no? Desde nuestro ámbito profesional, desde nuestro ámbito experimental que hemos ido realizando en cada aula, ¿no? Desde los niveles de inicial, primaria, secundaria y superior, ¿no? En ese sentido. Sí, para que te conozcan un poquito, ¿cuántos años ya trabajando en la educación? Yo te conocí en un aula, en un colegio público, pero también te he conocido por tus labores en colegio privado, ¿no? Que los estudiantes logren pues desarrollar las capacidades que están inmersas en estas competencias. Pero sin embargo se ha visto todavía una pequeña debilidad que tenemos correspondiente a la competencia indaga y diseña. Es por ello que, haciendo un análisis con mis colegas Karina Sáenz, la doctora Karina Sáenz y la doctora Isabel Peralta, ya hemos analizado y hemos visto, aquí es el punto que tenemos que ayudar a nuestros colegas a que profundicemos un poquito más, pero al mismo tiempo ayudemos a que nuestros estudiantes desarrollen pues estas competencias basándose en
estrategias metodológicas, porque yo no lo estoy diciendo, sino que hemos visto en un análisis, ¿no? Estamos escribiendo ya también artículos científicos y lo vamos a sacar a medio año porque ya tenemos algunos avances, ¿no? Que estamos profundizándonos justamente en esta observación que hemos venido llevando paso a paso en el desarrollo que ha habido, por ejemplo, en el año 2019 que iniciamos la pandemia, ¿no? 2020 y ahora 2021, que ya tenemos a 2022 con la educación híbrida, ¿no? Y en esta educación híbrida lo que se requiere es la parte virtual, pero también la parte presencial. Y justamente para ello es que hemos ideado una serie de experiencias, no experimentos, decimos experiencias, que va a permitir al docente justamente poder, repito, desarrollar esas estrategias y lograr la competencia que se requiere en el estudiante. Carmencita, para dejar aquí nada más como parte precisamente de la presentación y como parte de la publicidad del taller que estamos presentando ante ustedes. Muy buenas tardes, Karina, muy buenas noches ya, Karina, Buenas Carmencita. noches, Qué ¿cómo están? gusto, qué honor tenerlas, Buenas noches. qué honor compartir este espacio de formación con dos profesionales tan capaces, tan conocedoras precisamente del área de sus fundamentos de ciencia y tecnología. Y precisamente entonces, fíjense cómo nos une la vida, las coincidencias, también encontrarnos en las aulas haciendo un doctorado y precisamente que lo que aplicamos en el aula tenemos que llevarlo a una investigación. Así bien lo dijo Carmen en este spot publicitario, en esta entrevista que le hacen en este medio de televisión digital. Sin más preámbulos, estimadas, vamos a empezar precisamente con lo que hemos preparado para poder compartir con nuestros colegas en esta oportunidad. Voy a compartir la pantalla. Los maestros que nos acompañan. A ver, aquí. Permítanme. Tienen el micrófono, el chat accesible para cuando quieran hacer alguna consulta. Lo pueden hacer con toda confianza, que cualquiera de las ponentes va a poder responder a sus consultas sin ningún inconveniente. Entonces aquí, a ver, pongo la presentación para poder empezar. Muy buenas noches, Benigno. Buenas noches a todos los que nos acompañan también. Voy a compartir la pantalla. Aquí estamos. Ahora sí, ¿se ve bien? A ver, ¿quién me dice se ve bien? Sí, correcto. Soledad, Verónica, Julia. Sí, se ve bien. ¿Se observa? Buenísimo, muchísimas gracias por confirmarlo. Entonces empezamos. Empezamos este webinar, esta presentación precisamente que queremos hacerles a ustedes sobre el taller virtual denominado Fortalecimiento Docente en Estrategias Didácticas para el área en el que nos desempeñamos. Y precisamente con una mirada a esta modalidad híbrida, a esta semipresencialidad que ya iniciamos dentro de muy poco. Muy bien. Darles la bienvenida a todos ustedes y agradecerles por estar aquí con nosotros. Algunas pautas para poder desarrollar de la mejor manera esta sesión. Vamos a pedirles que tengan su micrófono en silencio y que cuando quieran hacer una intervención tenemos la opción de levantar la mano virtual. Pueden hacerlo. De lo contrario, ir escribiendo sus preguntas y sugerencias, comentarios en el chat, que vamos a estar atentas para poder también conversarlo. Muy bien. Tengo el agrado, como les decía, y el honor de compartir este espacio formativo con dos grandes profesionales. Para empezar con la doctora Carmen de la Cruz. Carmencita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches con todos y todas, igualmente colegas, bienvenidos, bienvenidas y bueno, sigamos adelante. Perfecto, Carmen. Gracias a ti
precisamente por tener esta iniciativa de poder acompañar a docentes de nuestra área, el área de ciencias, para poder acompañarlos y compartirles también nuestros conocimientos y experiencias en el desarrollo de estas experiencias de aprendizaje. Carmencita, tienes un perfil enorme, en verdad que sintetizarlo ha sido bien complicado, pero sabemos que tienes muchos años trabajando como especialista pedagógica en Minedu en diversas direcciones, entre capacitación, capacitadora a nivel nacional, así es que es un honor poder compartir, como decía, también este espacio. Tenemos nuestra segunda ponente, la magíster Karina Sáenz, también con quien compartimos aulas en el doctorado de educación. Karina, ella es capacitadora también hace mucho, mucho tiempo y precisamente para docentes del área de ciencias. Karina, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Isabel? Gracias por el preámbulo, igualmente Carmen y estimados maestros de Lima y provincia, sé que nos acompañan en diferentes partes, ¿no?, del entorno nacional. Estoy muy a gusto de tenerlos aquí presentes. Y bueno, yo siempre llamo a una de estos tipos de capacitaciones o talleres, ¿no?, como un compartir de experiencias. Así que veamos qué expectativas tenemos el día de hoy. Bienvenidos a todos. Buenísimo, muchísimas gracias Karina y por brindar también este espacio para compartirnos todas aquellas experiencias, buenas prácticas, lecciones aprendidas que vamos adquiriendo en el aula y eso se vuelve enriquecedor. Quien les habla, Isabel Peralta, también soy especialista en el área de ciencia y tecnología, pero fíjense que me orienté mucho más por integrar las TIC en el aprendizaje. En ese sentido, me fui formando según especializaciones, maestrías, etcétera, en tecnología educativa y actualmente dirijo equipos de aprendizaje digital o de educación virtual en diferentes universidades e institutos en el país. Así es que, de mi parte, van a tener precisamente el hecho de conocer y aplicar algunas herramientas y recursos tecnológicos que también vamos a mostrarles un poquito en esta sesión. Sin más preámbulos, empezamos entonces. Hablemos de nuestra área. Las personas que estamos aquí precisamente, pues no es que solamente sea un trabajo, un área, sino nos encantan las ciencias. Hemos sido muy curiosos desde muy pequeños y de alguna manera nos hemos orientado por alguna motivación intrínseca que hemos tenido y seguimos teniendo, por supuesto. Pero esta área tiene enfoques. Nace, se fundamenta en dos enfoques. Carmencita, no sé si puedas ampliarnos un poco más sobre este punto. Sí, Isabel. Bien, entonces empiezo mi ponencia. Bien, sí, para el logro del perfil del egresado, según el Currículo Nacional de Educación Básica Regular, tenemos dos enfoques, que es indagar científicamente y la alfabetización científica y tecnológica. Recordando también que dentro de la indagación científica, el estudiante va a seguir conociendo porque se le van a transferir conocimientos, él va a ser capaz de comprender esos conocimientos, va a usar ciertos procedimientos, ¿no? Procedimientos científicos. Pero cuando se habla del enfoque de la alfabetización, él va a usar esos conocimientos científico y tecnológico y también va a proponer soluciones. ¿Pero para qué? ¿Para qué va a indagar? Para construir, para reconstruir y para que entienda que la ciencia no, o va a entender que la ciencia es todo un proceso, o sea que hay pasos, pero también hay un producto. ¿Y para qué va a seguir o va a tomar en cuenta la alfabetización para comprender el mundo que lo rodea, para reconocer que la influencia de la ciencia y tecnología le va a permitir la calidad de vida, tanto a él como a su entorno? Ahora, también tendríamos que hablar acerca de la imagen que ustedes ven allí. Nos dice, pues, la química en la cocina. Aquí estamos haciendo un paralelo en el cual, ¿no?, tanto el cocinero como el científico va a hacer uso de procedimientos, pero en ese uso de procedimientos va a utilizar el método científico, ¿no? Y también va a ser capaz muchas veces, si hablamos pedagógicamente, de retroalimentar. El científico o el pedagogo va a tener que retroalimentar a lo que está haciendo, porque a veces
la experiencia no le va a salir tal cual. Él va a seguir buscando. El científico tiene que encontrar la verdad para así luego lograr la divulgación científica. Isabel. De acuerdo, muchísimas gracias, Carmencita, por habernos precisamente dado este marco en el que de todas maneras estamos enfocados para trabajar en el área. Continuamos entonces. Sabemos que el enfoque de las competencias del área de ciencia y tecnología tiene o se basa en competencias que se desarrollan a partir de la movilización de diversas capacidades. Pero, o mejor dicho, sabemos que el área tiene 3 competencias, ¿verdad, Karina? 3 competencias y que están alineadas precisamente y que no trabajan de manera dispersa o distinta o separada. Coméntanos un poco, Karina. Exactamente, ¿no? Este es nuestro pilar. Como maestros de ciencia, tenemos ya el que más de todos los que estamos aquí presentes es como, yo siempre digo, ¿no? Nuestra Biblia, ¿no? Para un maestro de ciencia lo tenemos que tener. Y sé que hay un tema de conceptos, ¿no? De que cada uno está ahorita a nivel macro, porque vemos 3 competencias que están interrelacionadas, indaga, él explica y él diseña. Y muchas veces solamente decimos esos 3 términos, pero sabemos que para más allá de tener este tipo de estructura, es desarrollar, ¿no? Una serie de escalones, ¿no? Que van a llegar a la competencia. Es decir, hablamos de las capacidades que tiene cada una de ellas, ¿no? Desde el indaga, que hoy día vamos a ir, ¿no? Haciendo con ejemplos que nos trae, él explica de la misma manera con sus 2 capacidades y él diseña con sus 4 capacidades también, que las vamos a estructurar. Entonces, definitivamente son muy ricas, ¿no? En el sentido de que existen muchos especialistas que valoran este tipo de competencias del área, pero una cosa es valorarla y otra cosa es aplicarla. ¿Cómo la aplicaríamos en nuestra sesión que enriquezcan sobre todo nuestra labor cotidiana? Buenísimo, Karina. Y si bien es cierto, del ministerio ya nos brindan toda esta programación curricular basada en experiencias de aprendizaje, siempre se nos indica que tenemos que contextualizarlo. Y ahí Así. vienen un poquito Ujú, los problemas, ¿no? Si somos maestros ujú, conscientes que queremos definitivamente contextualizar de acuerdo al grupo que tenemos, porque es tan diverso y tan diverso también los escenarios en los que trabajamos, que ya nos toca también desarrollar estas competencias de acuerdo también al nivel en el que trabajo. En verdad que hay muchas variables con las que trabajamos en educación. Muy bien, ujú. pero vamos a hacer una pequeña dinámica para la audiencia. ¿Listo? A A ver, soltarnos. atentos, recuerden, vamos a soltarnos, vamos a soltarnos. Recuerden Ujú, que lo dijimos, ¿no? Vamos a lanzar algunas preguntas y vamos a tener algunos descuentos también para los que quieran inscribirse en el taller, que en verdad que va a estar súper interesante. Y fíjense que no mencionamos curso, ¿ah? Decimos taller virtual, porque los conocimientos, la teoría ya la tenemos. Lo que necesitamos es precisamente que docentes que están en el aula, que tengan esa expertise, acompañen o nos acompañen o respondan a estas preguntas y cuestiones que siempre que vamos teniendo. ¿Qué tan curioso soy? A ver, ¿qué tan curioso soy? Y la pregunta es, ¿qué observamos de esa imagen? Entonces, el método científico. ¿Cuál es ujú. el primer paso del método científico? La observación. La Y la observación observación tiene sus pasos, ¿cierto? ¿No es cierto? Una cosa es en cinco observar, otra sentidos, cosa es mirar. los Ahora, sentidos. así es, los sentidos. Ujú. Entonces, miramos la imagen. Es una imagen interactiva, es una imagen animada y le vamos a pedir que en el chat escriba qué observa. Vamos, cada uno de ustedes responda. La persona que ponga más elementos de lo que observa, le va a recibir allí un descuento súper especial también si decide llevar el taller con nosotros. A ver, en el chat usted puede, ¿no se escucha? Me dicen, Danitza, ¿no se escucha? ¿Se me escucha bien?
O de repente es el A ver, internet, ¿no? Muy buenas noches con yo sí todos. ¿Sí? escucho. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, Sí. sí, te escuchamos. Ok. Vamos entonces, escriba en el chat o si no, si desea, puede utilizar su micrófono y díganos, ¿qué observa? ¿Qué observa de esa imagen dinámica, interactiva que estamos presentando? Todo lo que usted pueda observar. Vamos a contabilizar así los elementos, lo que nos diga. Y quien nos brinde, ¿les parece, chicas? Nos brinde más elementos, es a quien vamos a precisamente brindar un descuento Hay, súper especial. hay unas reacciones que pueden levantar la mano también. Levantamos la Y mano si desean allí para poder darles el pase. A ver, voy aquí yo a levantar. Volumen de agua, nos dice María Medina. Bueno, 1. Mezclas volumen, María Asensio. Van 2. Mezclas volumen. ¿Qué más? Vamos. María Asensio va ganando porque nos va dando 2 elementos de lo que va observando. María nos dice volumen del agua. ¿Qué más? Mezcla, cambio de color. Elizabeth, bien, mezcla, cambio de color. 2 elementos. ¿Qué más? Vamos, vamos. Yo les digo, ¿a quién da más? Gana quien da más. Muy bien, Soledad. Ahí está, Soledad se animó. Cambio de coloración de un líquido. Mezcla de líquidos. Volumen de líquidos. Buenísimo. Ok, Soledad nos ha brindado 4 diferentes procesos también o elementos. Berna nos dice, a ver, antes que se me pase. Lo que pasa es que me están mandando mensajes directos y creo que no para todos y no pueden leer, ¿no? ¿Quién va sí, ganando? no, Soledad. no puedo. Ok. Berna dice volumen, mezcla y reacción. 3 elementos. Benigno dice, se mezclan 2 líquidos. Ok. Uno en más cantidad, la otra en mayor cantidad, que parece ser un reactivo. Voy a considerar 2. Luego se trasvasa, otro vas a trasvasar, 3. A otro recipiente, lo mezclado y cambia de coloración. Mezcla y cambia, 5 ya, 5. Benigno, vas ganando. 5 procesos, elementos. Vamos. María Medina dice características físicas del agua. Perfecto. María Asensio, reacción de líquidos. Una más. María Asensio 3. Va ganando Benigno. Está mencionando ya 3 diferentes procesos. María Medina nos dice reacción química. Así es. Y fíjense, chicas, cómo el pensamiento de profesor de ciencias nos gana, ¿cierto? Es decir, Sí, llevamos muy aquello que Interesante. conocemos, porque aquello que conocemos, aquello que aplicamos y nos lleva directamente a responder. Y si lo miramos con ojos de estudiante, a ver, vamos a hacerlo, porque ahorita todo lo que ustedes han respondido es con ojos de docente, de profesor. Miremos con ojos de estudiante. ¿Qué elementos, procesos podemos ver en esa imagen? Y nuestro chico, no sé si nos responda que trasvasa, no lo sé. No sé si nos responda la coloración, de repente sí. A ver, vamos. Va ganando Benigno, 5 elementos, procesos que nos ha mencionado. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Pueden poner todos en la reunión si desean para que todos puedan leer sus respuestas. ¿Listo? Benigno a la 1. Benigno a las 2. Yo creo que esto está así como subasta, ¿no? María Medina nos dice, en el segundo recipiente hay un líquido. Así es. ¿Qué más? A ver, yo creo que ya, Benigno a las 3. ¿Listo? Benigno, muy bien, Benigno. Has sido acreedor allí a un descuento súper especial. Si te animas a desarrollar el taller con nosotras, te escribimos. Dejas tu nombre, correo y teléfono en el chat para poder contactarte. Muy bien, chicas. A ver, si lo miramos con ojos de estudiante, ¿qué podría haber respondido los chicos? A ti, Benigno, por tu participación. Desde lo más básico, ¿qué observo? Y esa fue la pregunta. Observamos. ¿Qué observamos? ¿Qué observamos? A ver. ¿Qué nos hubieran dicho los chicos? Vasos. 3 vasos. tamaño de los vasos. Tamaño de los vasos. ¿Cierto? Vasos con agua. Benigno, bien. Vasos con agua. María Medina, líquidos.
Claro, Colores fíjense, de los líquidos también. color de Ellos los hacen. líquidos, y por ahí lo mencionaron. ¿Qué más hubieran mencionado los chicos? De repente pueden haber observado, dicho el tiempo, Elizabeth dice gaseosa, el tiempo, la cantidad con respecto al el, tamaño. el tiempo que demora en cambiar. Ujú. Ok, pero fíjense cómo cambia esa mirada de yo docente, magia, dice Benigno, no creo, magia. Aunque sí, la verdad es que uno nunca sabe con qué nos pueden resultar los estudiantes y lo sabemos perfectamente. Cambio de color, nos dice Berna. Así es, por el cambio de color. Buenísimo. Entonces, así es. Podemos obtener diferentes respuestas y fíjense, dependiendo del público objetivo al cual me dirijo. Porque puedo tener una respuesta distinta si esta imagen se lo presento a inicial, a primaria, a secundaria o a docentes, como ya pudimos ver. Excelente, muy buena práctica. Muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces. Y vamos a empezar, y precisamente en este taller virtual, vamos a hacer esta alineación de la aplicación de las 3 competencias. Sabemos que las 3 son sumamente importantes y que no pueden separarse. Si bien es cierto, desarrollamos un poquito más, no sé, él explica, él indaga, él diseña, toma un poquito más de tiempo, pero nosotros como maestros del área tenemos que conocer cómo aplicarlos y aquellas buenas prácticas que nos pueden hacer también para mejorar esa práctica, sobre todo en estos entornos, en esta modalidad semipresencial que ya se convierte en un reto. Comenzamos entonces con la primera competencia que es indaga. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. ¿Y cuántas capacidades tiene indaga? 5, ¿cierto? 5 capacidades. Y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a desarrollar una experiencia de aprendizaje de ciencia y tecnología en espacios sincrónicos y asincrónicos. Y para eso vamos a solicitar a Karina que pueda iniciar con este ejemplo muy, muy sencillo, muy práctico, también de cómo podemos nosotros desarrollar esta competencia en nuestras aulas. Karina. Sí, muy bien, gracias. A ver, vamos a empezar, ¿no? Hemos visto la competencia indaga en una anterior, ¿no? Hemos visto 5 grandes capacidades y cada una, ¿no? Nos lleva a plantearnos cómo empezar, ¿no? Entonces, esto es un modelo, un ejemplo, en donde, si bien es cierto, hemos escuchado que también es muy bueno en llevar estas capacidades a contexto. Hoy en día hemos escuchado una noticia, ¿no? ¿Cuál es la noticia que ha impactado, ¿no? A nosotros y sobre todo de repente las personas que vivimos en zona de costa, ¿no? Como es en casos de repente específicos mi persona, y sé que de repente también ha llamado mucho la atención para gente que no está tan cerca a nosotros, cómo la estaremos pasando. Entonces, cojo de esta situación, o cogemos, ¿no? Como equipo de esta situación, y el equipo dice, a ver, vamos a trabajar una problematización para llevar o inducir a la indagación. Entonces decimos así, ¿no? La maestra Lourdes les comenta a sus estudiantes sobre el gran impacto que ha ocasionado el derrame petrolero en una parte de nuestro litoral. Uno de los estudiantes le pregunta a su docente, ¿no? Nos vamos como un término de ustedes más o menos por la pregunta podrían inferir que esta situación va para secundaria, pero ahorita vamos a trabajarlo así, ¿no? Dice, ¿qué elementos químicos tendrá el petróleo que hace que flote en el agua y además cause daño a las especies que viven en el mar? Ahora, nosotros podemos empezar también preguntas, ¿no? De contexto. Ahorita le lanzamos una pregunta de secundaria, pero podríamos decir de repente preguntas también para otro tipo de nivel, primaria, en la cual podríamos empezar desde qué características o qué propiedades tendrá el petróleo que lo hace diferente al agua, ¿no? Entonces, por ahí vamos viendo, nosotros se puede trabajar un sinnúmero de preguntas
para que encaje en esta situación problemática. Siguiente. Esto es tomado de un diario, la foto, y entonces aparece lo siguiente, ¿no? ¿Cómo será el inicio que debemos tener para una indagación? Para una indagación hay un reto muy grande. El reto más grande que tenemos todos los que queremos aprender, entrar al mundo de la ciencia, es el reto de hacer las preguntas indagatorias. Y más de uno me va a dar fe de ello, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ahí es como quien dice nuestro talón, ¿no? De Aquiles, nuestra debilidad. Yo también he pasado por aulas, Isabel, Carmen, ¿no? Hemos tenido este tipo de situaciones. Ya nosotros, no es que lo sepamos todo, esa no es nuestra postura, sino nos mostramos acá porque queremos nosotros dar los lineamientos que seguimos, ¿no? En esta práctica de capacitación, ¿qué es lo que nos lleva a poder categorizar y aprender a hacer las preguntas de indagación? Entonces nos tomamos, por ejemplo, de fuentes o referencias. Nos han dicho siempre que hay fenómenos observados. Es ahí donde nosotros mandamos al estudiante, ¿no? Acá hay un fenómeno y miren cómo dice Furman, Barreto y Samarti, dice, la comprensión conceptual de los fenómenos es un requisito en el desarrollo de la capacidad de formular preguntas investigables, ¿no? Es decir, nos manda a decir que tenemos que tener un manejo o un dominio, ¿no? De lo que está evidenciando. Eso nos dice estas personas. Ahora, ¿qué nos dice, por ejemplo, en el Lewenby, ¿no? 2005, PISA 2006? Dice, una de las habilidades fundamentales de los estudiantes para realizar indagación es identificar cuestiones que pueda responderse por medio de investigación. Es decir, tiene que saber, también llega al hecho de la palabra, me quedo con una palabra, ¿no? La habilidad. Entonces siempre escuché eso, no crean, cuando siempre estábamos, yo también he participado de muchos talleres, dice, hacer preguntas es un gran reto, hacer preguntas es una habilidad, ¿no? Es una gran habilidad que deben tener. Entonces esto es gradual, nosotros sabemos hacer preguntas, de hecho que vamos a inducir a nuestros estudiantes a que también lo hagan y ¿no? Incluso hasta evaluar en función a estas preguntas. Trabajamos, por ejemplo, un sistema evaluativo de rúbricas, ¿no? Y podemos hacer qué pregunta es la que sí lleva a la indagación. Entonces, cogemos, por ejemplo, un caso muy típico que hemos escuchado sobre la historia de la generación espontánea, ¿no? Y aquí tenemos a un personaje, Reddy. Reddy, ¿qué se preguntó? ¿No? A ver, ¿cómo empezó Reddy a hacer de repente algunas cuestiones? Porque él es el que llega a desterrar una teoría, la teoría tantos años, ¿no? Que las cosas de la generación espontánea, de la vida que sale de la vida inerte, ¿no? Que hemos escuchado muchas cosas, los ratones de las cajas, ¿no? Y nadie podía desterrarla, pero Reddy propuso algo. Él dijo esta pregunta. ¿Será, a ver, una pregunta que lo llevó a la indagación? ¿Qué se preguntó? ¿Por qué las moscas aparecen en carne en descomposición? A ver, siguiente diapositiva. Cuando llevamos a que los chicos hagan preguntas, es típico, ¿no? Y es muy típico escuchar que los chicos dicen el por qué. Tanto así que a veces cuando uno dice, uy, este chico es curioso, todo el día es el por qué. Recuerdo hace muchos años, ¿no? Que me decían que hasta existía un libro o un álbum, el porqué de las cosas, porque el porqué te lleva a la curiosidad, a querer saber. Pero empezamos así, ¿no? Las preguntas que empiezan, miren, ¿por qué? O preguntas como ¿cómo? No son investigables, ¿no? Puesto que a partir de ellas no se trabaja lo que nos piden a nosotros, diseñar metodologías, obtener datos y etc. Entonces, ¿qué tipo de preguntas tendríamos que hacer? Según la revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, en la página 412 nos dice, podemos empezar así.
¿qué sucede si se observa alguna diferencia? Entonces hemos cambiado el porqué de lo que dijo Reddy, ¿no? Y cómo debería ser la formulación, que él, de todas maneras, eso le sirvió a él para hacer lo que lo conocemos por los libros que él trabajó los frascos en diferentes situaciones. Pero no se planteó, ¿no? Según la historia, no se planteó la pregunta que tenemos acá, sino como dice la anterior. A ver, Isabelita, ¿qué dice la anterior? Aquí decía que ¿por qué las moscas aparecen en la carne en descomposición? Esa fue la pregunta que se planteó Reddy. Pero igual trabajó situaciones. Pero una buena pregunta que él hubiera hecho sería así. Está en la siguiente PPT. ¿Qué sucede si no dejamos que las moscas se acerquen a la carne de los frascos? Entonces, si hace esta pregunta, ¿qué sucede? Le va a llevar a lo que nosotros conocemos en toda la parte indagatoria. Le va a llevar, por ejemplo, él ya lo hizo inferencialmente. Él puso un frasco, ¿no? Con vacío, uno con una malla, ¿no? Con una gasa, y al otro le puso un corcho, ¿no? Entonces tenemos situaciones así, ¿no? El corcho, que no entraba ni una mosca, la malla y el libre, ¿no? Pero ¿qué sucede? Ahí en el que sucede, entonces, nos quiere llevar esa pregunta indagatoria a identificar variables. Él no trabajó variables, definitivamente, ¿no? Pero lo estamos adaptando a que si es verdad, si es que es verdad que si cambiamos solamente ese enunciado, podría llevar la pregunta a la indagación. A ver, porque dice, si decimos, ¿qué sucede si no dejamos que las moscas se acerquen a la carne de los frascos? Podemos identificar variables. Por ejemplo, aquí está enunciado los frascos, ¿no? Y la variable independiente serían los frascos que él manipuló, porque él manipula colocar carnes en diferentes frascos, uno tapado, otro y tapado con diferente tapa, ¿no? Ahí está su manipulación. Y la variable independiente es aquella variable que tiene un cambio, que se modifica, que es observable y que el investigador, ¿no?, la toma como una situación que puede tomar en cuenta en su indagación. En cambio, la variable dependiente es el efecto. Entonces, más fácil decimos, la variable independiente la causa, la variable dependiente el efecto. ¿Y qué es el efecto? Lo que él consiguió, la descomposición de la carne. A partir que la carne se descompone, ¿no? ¿Por qué? Porque la mosca ya pone sus huevos, ¿no? Y comienza a dar un proceso, ¿no?, de descomposición de esta muestra que había dejado. ¿Va a haber variables intervinientes? Sí, porque él no lo planteó, pero posiblemente, ¿no? El tiempo, tomaría en cuenta el tiempo, tomaría en cuenta la temperatura. Nosotros mismos por experiencia sabemos, si nosotros dejamos olvidada una carne y estamos en invierno y estamos en estación verano, no va a suceder lo mismo, al igual que la leche. ¿No? La leche muchas veces yo me he olvidado, ¿no? Somos conscientes, nos olvidamos al día siguiente en pleno verano, ya está un cuajo, ¿no? Porque ya se descompuso por acción de las bacterias. Igualito, ¿no? Es decir, las temperaturas es un factor. ¿Por qué? Porque hablando ya con términos científicos, son factores que aceleran los cambios o las velocidades de reacciones. Y todo eso ya amerita a que exista pues indagación y sí pueda investigarse y se abre un abanico de investigaciones, no solamente planteando la pregunta. Miren cómo cambia. Siguiente PPT, Isabelita. Entonces, hay muchas formas, metodologías que nosotros vamos a mostrar, ¿no? Acá es un estrato de lo que estamos diciendo, preguntas que te van a aperturar a hacer la indagación, ¿no? Ejemplos como qué pasaría si, cuál es el efecto, hay alguna mejora o mejor manera de. Entonces, nos hemos ido a una situación de contexto y ahora venimos acá. Ya puse la situación de contexto, que es lo del derrame de petróleo.
A ver, acá es para trabajar nosotros. Entonces, tú me ayudas, Isabel, porque tú tienes creo, la manipulación de herramientas y lo que señalen los profesores. Hay 4 preguntas y vamos a categorizarlas, ¿no? En 2 órdenes que dicen allí. Preguntas de bajo orden, preguntas de alto orden. A ver, por ejemplo, la primera pregunta, ¿no? Lo que te digan de repente aquí, la primera pregunta, ¿dónde estará según ustedes categorizada? ¿Son preguntas indagatorias? Todas. Las 4 son indagatorias, pero hay algunas que son de bajo orden y otras de alto orden. Y en este momento vamos a explicar por qué, ¿no? Vamos a explicar por qué son así. A ver, pero primero su inferencia de ustedes. A ver, ¿cómo influyen los tipos de elementos químicos que contiene el petróleo en la vida de los seres vivos? A ver, Vamos, ¿qué maestros, dice? a la A ver, primera pregunta. ¿Se trataría de una pregunta de bajo orden o una pregunta de alto orden? Los leemos en el chat. a ver. Y si no, puede usar el micrófono para responder. ¿Cómo influyen los tipos de elementos químicos que contiene el petróleo en la vida de los seres vivos? Uy, tenemos ahí controversia, Karina. La maestra Mayra Asensio nos dice bajo orden, la maestra Soledad nos dice alto orden. A ver, Ya, ¿quién equilibra la eh, balanza, por favor? ¿O quién, no? ¿Quién vaya, desequilibra la balanza, no? María Medina nos dice bajo orden. Muy bien, Ujú. María, muchísimas gracias. A ver, ¿quién más? Elizabeth, alto orden. Uy, esto sí está, están los profesores, no se ponen de acuerdo. Benigno nos dice de alto orden también. A ver, Benigno ya desequilibró la balanza. Va ganando alto orden, 3-2. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, maestros, ¿cómo influyen los tipos de elementos químicos que contiene el petróleo en la vida de los seres vivos? Muy bien. Entonces, tenemos que la primera pregunta, Karina, luego tú nos respondes si es correcto o no es Sí, correcto. ¿Listo? sí, la segunda, Ha ganado, sí, preguntas de alto orden, 3-2, ¿ah? No hay mucha la diferencia. Segunda pregunta. ya. ¿Por qué si se añade petróleo al agua, este flota? ¿Sería una pregunta de bajo orden o de alto orden? ¿Por qué si se añade petróleo al agua, este flota? A ver qué dicen maestros. ¿Bajo orden o alto orden? Ah, María así Asensio nos es. dice alto orden. Muy bien, María, muchas gracias. Mayra, ay, qué ganas yo de cambiar el nombre de la gente. Mayra Asensio. Alto orden. ¿Quién más? A ver. María Medina nos dice también alto orden. Ujú. María Medina, alto orden. Mayra Asensio, alto orden. Vamos 2 con alto orden. ¿Quién dice lo contrario? O refuerza, confirma lo de sus colegas. Danitza nos dice, se animó Danitza a responder. Nos dice, es un compuesto orgánico de alto orden. Ok, Danitza, van 3. Parece que ahí hay un mayor consenso, ¿ah? Con respecto a la primera pregunta. Benigno también nos dice de alto orden. Ok. Segunda pregunta, 4 maestros, 4-0. Por goleada, Karina. Nos dicen que la segunda pregunta es una pregunta de alto orden. Tercera pregunta. Vamos a la tercera pregunta. ¿Qué has observado en las especies del mar que han tenido contacto con una cierta cantidad de petróleo? ¿Qué has observado en las especies del mar que han tenido contacto con una cierta cantidad de petróleo? Benigno nos dice bajo orden, María Medina bajo orden, Mayra Asensio bajo orden, Elizabeth también bajo orden. Ok, ¿quién más? Confirma bajo orden, alto orden. Llevamos 4 personas, 1, 2, 3, 4 personas que nos indican que la tercera pregunta sería de bajo orden. Muy bien. Y vamos a la última pregunta. ¿Listo? En la segunda y la tercera pregunta ha habido un poquito más de consenso. ¿Qué Ya. sucederá si añadimos 50 mililitros de petróleo a un recipiente con 100 mililitros de agua? Mayra Asensio es la primera y nos dice alto orden, Isabel. Verónica nos dice es de bajo orden. Pascuala se animó bien, Pascuala. Verónica también alto orden, allí está. María Medina nos dice que es de alto orden. Elizabeth también alto orden. Soledad nos indica que es de alto orden. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien da más? ¿Alguien da más?
Yo debo tener algo con las subastas, ¿no, chicas? Benigno nos dice también de alto orden y Danitza de alto orden, precisamente. Ok, tenemos uno, la cuarta pregunta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 maestros, 7, 8 maestros que nos dicen de alto orden, una maestra que nos dice de bajo orden. Ok, buenísimo. A ver, Karina, por favor, sácanos de la duda, porque Ya, ha habido a respuestas ver. distintas. Claro, es todo el reto que tenemos que aprender en este taller, ¿no? Porque ahí hay una cuestión, ¿a qué significa bajo orden y alto Claro, orden? claro. Seguramente podemos inferir, si decimos lo mismo, nuestros estudiantes podrían decir muchas cosas. Alto orden o bajo orden, de repente pregunta más compleja, pregunta menos, más sencilla, ¿no? ¿Cuántas referencias que puede tener, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué podríamos decir en bajo orden? Por ejemplo, una de las cosas es, tan categorizadas en bajo orden aquellas preguntas, por ejemplo, que dice que promueve solamente una descripción. Por darles un ejemplo, normalmente estilamos decir, hay un fenómeno y decimos, ¿qué observas en la reacción? ¿No? Por ejemplo, ¿qué observas en la reacción? Lo que acabamos de decir, ¿no? ¿Qué observan en esta imagen, en este GIF? Y todo señalar, ¿no? Es una pregunta de bajo orden. ¿Por qué? Porque solo limita a que las personas que respondan den descripciones, nada más. Otra pregunta de bajo orden es las preguntas que solamente te lleven a conceptos. Entonces, por ejemplo, ahí diríamos, ¿por qué si se añade petróleo al agua, este flota? El concepto más típico, de repente, ¿qué escucharíamos? A ver, hay un concepto ahí, si se añade petróleo al agua, este flota. Ustedes como maestros, ¿qué concepto se les ocurre mencionar? A ver, entonces, ¿por qué si se añade petróleo al agua es de bajo orden? Porque es una pregunta que hemos clasificado porque tiene solamente una respuesta de concepto. A ver, ¿cuál sería ese concepto que el profesor te menciona primero? ¿Qué contenido, qué manejo, qué temática debería conocer el estudiante para Ma- responder esa? María Medina está muy atenta y fue la primera precisamente que respondió sobre densidad. Benigno Ahí está. también, densidad Ujú. Muy diferenciada bien. y densidad Excelente, soledad. excelente. Ujú. Excelente, excelente. Ujú. Entonces son preguntas así, ¿no? Vamos a encontrar, eso es lo que vamos a encontrar. Entonces hay que hacer las que vamos a categorizar. Son preguntas indagatorias, pero con esas dos marcos o estructuras. Ahora, de alto orden, ¿qué quedarán las preguntas indagatorias? Son aquellas que requiere, por ejemplo, comprobación. Vamos a comprobar. Entonces, ahí me va a llevar a tener variables y más de 2 o 3 variables, porque para comprobar tengo que tener más situaciones. Entonces, por ejemplo, allí hemos visto, ¿no? ¿Qué sucederá si añadimos 50 mililitros a un recipiente con 100 mililitros de agua? Pero esa pregunta me va a llevar a que yo pueda trabajar otras situaciones cambiando las cantidades, ¿no? El hecho que yo he parametrado una cantidad no significa de bajo orden, sino que ya me lleva a pensar en indagar otra situación. Entonces, si yo de repente, ¿qué sucederá si añado 50 mililitros a un recipiente con 100 mililitros de alcohol, de agua, diré, y alcohol? Podríamos complementar. Entonces se hace de alto orden, ¿no? Estas de aquí llevan a una comparación, a una comprobación, ¿no? Llevan, por ejemplo, a relacionar también, ¿no? Relaciones. ¿Cómo influyen los tipos de elementos químicos que contiene el petróleo en la vida de los seres vivos? ¿Influirán los elementos que tiene el petróleo para la vida? O sea, afecta. Me hablo de, hay una afectación porque de repente hay algunos elementos que al ingerir de repente los seres vivos que han consumido el petróleo
¿no? Se dice que tiene, por ejemplo, el petróleo, aparte de carbono, hidrógeno, oxígeno, ¿no? ¿Qué contiene? Tiene plomo. Entonces, ¿qué daño le hace? Lo va a ir encontrando a través de la indagación y son preguntas de alto orden. Muy bien. Buenísimo, Karina, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido bastante práctico y si no teníamos claro estos conceptos, con esta pequeña práctica que se ha realizado, yo creo que los maestros ha quedado, ha quedado por lo menos bastante claro. Y preguntas como estas, cuestionarnos, también es lo que vamos a aplicar en el taller virtual precisamente. Vamos a tener el espacio, el tiempo para poder trabajar temas como estos. Entonces, la primera pregunta, según tu explicación, Karina, sería una pregunta de alto orden, por lo que ya has Ujú, comentado, y la cuarta pregunta también, ¿sí? sí. Mientras que la segunda y la tercera pregunta serían preguntas de bajo orden, por lo fundamentado. Buenísimo. Porque sí, la Mm. tercera, que no lo he explicado, dice, ¿qué has Ah, perdón. observado en las especies del mar que han tenido contacto con una cierta cantidad de petróleo? ¿No? Lo que ha observado, Observado. hasta incluso su respuesta va a ser eh, que han muerto, pero no lo va a llevar a indagar contenido, conocimiento, ¿no? ¿Qué cosa hay que contiene este componente que los daña? ¿No es Muy bien. cierto? Ujú. Así, Buenísimo, está bastante claro. Continuamos entonces. Aquí ya ya. se ha separado el Eh, tiempo. sí, Ujú. ya. Sí, entonces nosotros siempre que hacemos una pregunta, así como está la imagen, engrana a que una vez que se logre la pregunta indagatoria, de eso sale la hipótesis y de ahí la variable. Entonces, todo este círculo, ¿qué significa? Este circulito es nuestra capacidad problematiza situaciones. Es decir, cuando nosotros hacemos una sesión, que puede ser incluso 2 sesiones, ¿no? Porque los tiempos lo va a meritar, depende de la realidad que tengamos en aula. Entonces, a veces nos lleva a que una sesión solamente es para problematizar, porque no es nada sencillo, como les digo, hacer preguntas indagatorias y más aún categorizarlas en esos órdenes. Entonces, a veces nos amerita más tiempo, pero esto que vemos acá es solamente una capacidad. Si el estudiante formula la pregunta, como nos dice el Minedo, ¿no? Plantea la pregunta, plantea la hipótesis, identifica las variables, entonces estás logrando la capacidad. Si es que todo esto se tiene, se logró, podemos decir, satisfactoriamente y con una rúbrica, evaluar que la capacidad se ha establecido en la sesión que hemos tenido. Acá una pequeña muestra, ¿no? ¿Cómo influye la temperatura del agua en la solubilidad de la sal? ¿Ven? No pregunta, acá hay una influencia, ¿no? Una parte relacionada. Es una pregunta indagatoria que responde a o que se ha trabajado de alto orden. ¿Por qué? Porque trabaja relación. A este es de relación. ¿Cómo influye la temperatura en la solubilidad de la sal? Entonces, aquí, ¿cómo va a responder? Los enunciados, hay que también es todo un taller, por eso les decía, llevaría bastante tiempo, pero igual le vamos a dar unas situaciones bastante rápidas, ¿no? En la hipótesis se trabaja tipo de hipótesis, ¿no? Y cuáles son las hipótesis que queremos que nuestros estudiantes realicen, porque la hipótesis es un enunciado, primero. ¿No? Y como enunciado tiene una lógica de nombrar. A nosotros nos han explicado que existen hipótesis verdaderas y falsas. Normalmente yo, cuando estaba en las pequeñas clases, ¿no? Los chicos decimos, chicos, a ver, ¿es válida esta hipótesis? Siempre nos dicen, para eso viene el siguiente paso. Formula tu hipótesis. Puede ser verdadera o falsa. El tema es que la enuncies. Pero aquí, cuando tenemos preguntas que no formulan la hipótesis, hay que tener cuidado porque preguntas muy cerradas, ¿no? Y que solamente te van a decir sí, si flota, no flota, si cae, no cae, ¿no? Si hay un precipitado, no debemos llegar a eso. Entonces, ¿cómo se enuncia una hipótesis? La hipótesis tendría que enunciarla en función a esta. Por ejemplo, esta pregunta. Acá dice, ¿cómo influye? Entonces nos vamos a comparar. La hipótesis tiene que tener como la oración,
Yo siempre digo, como la oración cuando nos enseñaban nuestros profesores de comunicación, sujeto y predicado, así tiene que ser la hipótesis, ¿no? Sujeto, por ejemplo, yo le pongo, ¿no? El efecto, la causa es indistinto. Y vamos en esta hipótesis, dice, si la temperatura del agua aumenta, entonces la sal de cocina tendrá mayor solubilidad. Aquí está ordenado la causa y el efecto, pero puede estar al revés, ¿no? La sal, ¿no? de cocina tendrá mayor solubilidad si la temperatura del agua aumenta. O sea, el orden no alteran los productos. El tema es que una hipótesis bien formulada tenga las dos variables, bien enunciadas, ¿no? Entonces ahí vamos a trabajar hipótesis descriptivas, ¿no? Hipótesis causa-efecto. Hay muchos tipos de hipótesis que tenemos que enseñar y todas son válidas para indagación. Luego tenemos la variable. La variable independiente, ¿cuál sería? Por ejemplo, aquí está manipulando la temperatura del agua, ¿no? O sea, es decir, va a tener vasos diferentes de agua, agua helada con hielito, ¿no? Agua, temperatura ambiente, agua tibia, 70 grados o 60 grados, etc. Dependiente va a ser la solubilidad que se consiga de la sal y la controlada el tiempo, ¿no? Porque ahí es una variable muy riquísima que ayuda también a que no hagamos lo que siempre ocurre en una indagación si no se tiene bien planteada también, ¿no? Se va por las tangentes. Entonces la variable control es súper necesaria y es por eso que a nosotros nos dicen el estudiante, ¿no? En los desempeños, cómo controla, ¿no? Cómo controla las variables intervinientes. Y el tiempo es un interviniente, por eso que está controlada. Muy bien. Siguiente. Y aquí he cogido del modelo, ¿no? De lo que ustedes dicen. Pregunta indagatoria que dijimos si añadimos, estoy cogiendo un tema de contexto, si añadimos 50 mililitros de petróleo a un recipiente de 100 mililitros de agua, ¿no? Entonces, ¿qué sucederá? ¿Ven? ¿No? Cambia, ¿no? ¿Qué sucederá si añadimos esta cantidad de petróleo? Hipótesis, si añadimos 50 mililitros de petróleo en el recipiente con agua, entonces este flotará en ella. Causa, efecto, ¿no? La variable, la cantidad de sustancias, ¿no? Que se pueden manipular ambas, porque uno puede manipular petróleo y, ojo, cuando a veces tenemos dos tipos de cantidades, se recomienda siempre una, mantenerla constante y la otra, variarla. Porque si variamos en todas las situaciones, que mínimo le he dicho 3, se puede hacer una confusión la indagación. Entonces, simple se recomienda 2 cantidades, una variable manipulada o la causa, ¿no? de ellas, una mantenerla constante. Aquí tenemos la variable dependiente, la flotabilidad, la temperatura. Siguiente. Ya está. Entonces, ahí avanzamos con las capacidades. A ver, las capacidades diseña, ¿no? Estrategias para hacer indagación, nos lleva a trabajar los procedimientos. Eso que ustedes de más está decirle, ustedes manejan eso. Y aquí nosotros, por ejemplo, tenemos 3 videos, no sé cuál de esos quisieras poner porque los tiempos no nos alcanza. Y en la capacidad, ya no hay tiempo, dice Isabel, ya no, ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, la muestra de las situaciones, tomar las medidas de seguridad, las herramientas y otros detalles. Yo más bien tenía, ahí no sé si me aperturas, Isabelita, contar, ¿no? Más que todo, como no hay tiempo del video y también se me ocurría, decía, en el genera y registra datos, ¿no? Uno dice, el genera, registra datos va a salir después del diseño, ¿no? De la estructura del diseño. Entonces, ¿qué hago yo para registrar esos datos? Utilizo gráficas, de repente utilizo tablas, que son grandes retos que también tenemos que aprender a hacer que nuestros estudiantes realicen. Entonces, una indagación yo la proponía, por ejemplo, no está ahí la tablita, la siguiente, ¿me ayudas, por favor? La siguiente, ahí está. En las sustancias, por ejemplo, ¿no? Yo decía, vamos a hacer que los chicos comparen. Esta tabla nos lleva a que podamos hacer todo lo demás. Es decir, todo lo anterior que queremos experimentar, los chicos tienen que tener la idea de qué hacer en un plan indagatorio, porque el diseño es trabajar un plan, en donde un plan
tiene que tener los materiales, tiene que saber los procedimientos, tiene que tener las normas, ¿no? Los utensilios, las herramientas, todo que va a trabajar. Entonces, ¿y de qué va a ser? Del petróleo o sus sustancias que pueda compararlas, ¿no? Nunca limitarnos, a pesar que la pregunta indagatoria dice eso, ¿no? Y tenemos esto porque si no, no sale la capacidad 4. ¿No? Si muchas veces eso es lo que hacemos, ¿no? Solo tomamos una sustancia, un modelo, una muestra y llego a analiza datos y analiza datos me dice contrastación, comparación de sustancias o comparación, ¿no? de las variables a utilizadas. Entonces, si yo no he trabajado más de una, aquí no puedo aterrizar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo digo propiedades físicas, abanico, ¿no? A ver, los profesores serán tromes en decirnos qué propiedades físicas tiene el petróleo. A ver, yo propongo la siguiente. El pH, ¿qué es? ¿Físico o químico? A ver, vamos escribiendo. pH, ¿físico o químico? ¿A dónde se va? A ver qué nos dicen. Estoy atenta así al chat, atentísima ahí, a ver quién se anima a responder. El pH ¿no? será una propiedad física, química. María Medina nos dice físico, Danitza nos dice químico. Uy, caramba, nuevamente la polémica. Benigno nos dice químico, pero es bueno. Sí, Es bueno, es sí. bueno, es Sí, bueno. porque si todos fuéramos, si todos respondiéramos igual, o sea, si hay dudas, si hay algún tema que de repente no lo tenemos claro, o sea, es bueno precisamente tener estos espacios para poder conversar. 2 personas nos dicen químico, 1 persona nos dice físico, Karina. Ya, muy bien. Ahora pregunto la siguiente pregunta. ¿La viscosidad es químico o físico? A ver, vamos maestros. Sobre la viscosidad, ¿qué nos dice? ¿Físico o químico? Físico, nos dice María Medina. Físico, nos dice Danitza también. Elizabeth nos dice físico, la viscosidad. Benigno, físico también. Físico, allí están un poquito más de acuerdo. Están claros, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora viene el tipo de enlace que tiene estas sustancias orgánicas. ¿Qué será? ¿Físico o químico? A ver. El tipo de enlace, maestros, de estas sustancias sería físico o químico. Elizabeth nos dice químico. Mayra Asensio, químico también. El tipo de enlace que se podrían generar entre las sustancias. Químico, nos dice Danitza. Están también, hay mayor coincidencia. El punto de ebullición. Karina, estás tomando examen. El punto de ebullición. El punto de ebullición, y estás tomando examen de un maestro, recordando, ¿no? Buenísimo. Ya, ahí está. Ahora, miren. Físico, nos comentan físico. Verónica nos dice químico. El punto de ebullición. Soledad nos dice químico. Mira, hay polémica también, Karina. Claro. Coméntanos. Por eso eran las preguntas. A propósito lo has hecho. Okay. Lo he hecho a propósito. Listo. Así es. Silvia nos dice Entonces, físico. Muy bien. ¿Has visto? Mira, en donde hemos tenido varias respuestas. Yo lo he tenido claro que tipo de enlace, la mayoría correctos. Químico, todos. Muy bien. Excelente. Luego, en pH. Hubo controversia. Ya. Y en punto de ebullición. En punto de ebullición fue claro también. Sí, todos dijeron. Y la viscosidad. Física, la viscosidad. Ya me confundí con tantas respuestas. La viscosidad también, también dieron respuestas distintas. Así es, muy bien. Entonces yo cojo, ¿no? Una de esas preguntas que causa igual en nuestros estudiantes, ¿no? Y decimos así, acá tengo una tablita. Así, caseramente, le he hecho, ¿no? He agarrado una cinta métrica y he medido la tablita, ¿no? Con plumón indeleble y he puesto los centímetros, así para que el estudiante lo tenga. Y entonces cogemos derivados del petróleo. No tengo petróleo, pero puedo tener de repente, miren, esmalte de uñas, ¿ya? Y voy a ponerlo aquí.
así primero echadito, esmalte de uñas. Luego tengo otro derivado del petróleo, que a veces en la cosmética se usa mucho, que es el aceite de cabello, ¿no? Para que el cabellito brille. Ahí está. 2. Y de repente le puedo poner, acá tengo una gota de aceite. Y acá estoy cogiendo una gotita de aceite. Entonces, Acondicionador también podría funcionar, ¿no? claro, lo tengo Anda. así la tablita, es una mica, algo que puedan conseguir ustedes, le ponen una o jabón por dentro, ¿no? Una miquita, la mica la parten en 4, los ingenios son muchos, y agarro y pongo primero horizontal, 3 o 4 muestras, y luego inclino hacia abajo esta muestra así, y veo, miren cómo va cayendo. Entonces, estoy observando, miren, el aceite está cayendo primero, a ver, el aceite. ¿Quién está demorando? A ver qué dicen, si pueden, no se puede observar, ¿no? No se puede observar. ¿Quién está demorando? El aceite, a ver, predicción. ¿El aceite, el esmalte o el aceite de cabello? El aceite de cocina, porque hay aceite de Ujú. cocina, aceite de cabello y el esmalte. ¿Quién Sí, demora? no se Demora observa, más. pero Vamos a vamos a hacer la predecir, ¿no? predicción. Vamos a predecir, a ver. ¿Quién cree Claro. ustedes que se demora en caer? Mm, ¿No? Silvia nos dice el esmalte. El esmalte demoraría un poco más que el ujú. aceite de cocina y el aceite de cabello. Ujú. Mira, ¿Alguna otra ¿quién ocupa el predicción, primer maestros? lugar? El ¿Quién se aceite demora de... más en caer? El esmalte también, confirma Elizabeth. ujú. Ujú. En ¿Alguien más que segundo quiera lugar, participar? El en esmalte nos segundo dice lugar, venir, no. Segundo lugar. A ahí ver, está. Soledad también dice el esmalte. En primer lugar Mm. dicen que es el aceite de cocina, ¿no? Ya. Ujú. Y el que demora más, el esmalte. Esmalte. Entonces ordenamos, ¿no? El más viscoso, diré, ahora viene ordenar, no es el más viscosa, ahora ordenar. Tenemos el aceite cayó rápido, es lo que te dicen los chicos. El aceite de cabello está más lento, está en medio, ajá, y justo lo he puesto al medio sin querer, pero es el que ha quedado aquí. Ha quedado el otro, ya llegó a 8, porque esta tablita mide 8 centímetros. El aceite de cabello ha quedado en 4 centímetros y el aceite y el esmalte ha quedado en medio centímetro, desde la gota que lo eché. Y todavía está ahí, se ha quedado ahí. Entonces podemos trabajar, ¿no? Los cuadros de, por ejemplo, los grados de viscosidad, ¿no es cierto? Alto, medio, bajo, y decimos, ¿no? Con valores cualitativos, podemos decir cuantitativo. Eso es cualitativo, profesora, sí, pero cuantitativo podemos tomar el cronómetro y el tiempo en los segundos que demoró en caer. Entonces salen las tablas y eso me va a permitir con sustancias diferentes hacer el analiza. Si yo no tengo sustancias así diferentes, no llego a la cuarta capacidad. Y esta es una capacidad muy retadora, porque registrar datos ya amerita identificarlos, ¿no? Tomar medidas, pero analizar significa contrastarlos, compararlos. Y de allí salen conclusiones. Una conclusión, por ejemplo, sería trabajo viscosidad y relaciono fluidez. Entonces, hay una ley de proporcionalidad inversa, ¿no? ¿Quién es más fluido? Aquel que es menos viscoso. Entonces se dice, ¿no? A mayor fluidez, menor viscosidad. Y a mayor viscosidad, menor fluidez. Entonces el estudiante trabaja, ¿no? Los fluidos puede complementar un evalúa y comunica con conceptos, ¿no? Propios de la viscosidad. Puede trabajar el principio de Arquímedes. Hay un principio también de viscosidad de Newton, ¿no? Densidades. Puedo trabajar polaridad de moléculas cuando ya me voy a la quinta capacidad, que es evalúa y comunica. Entonces, estas actividades, ¿no? Las estamos trabajando en modalidad
sincrónica cuando estoy en aula, pero asincrónico yo puedo trabajar videos previos de estos principios, ¿no? Que nos han dicho estos principios, videos previos de qué es la viscosidad, teorías de la viscosidad, principios, por ejemplo, yo colocaba de la hidrostática, ¿no? Porque nos habla de la fuerza de empuje y más, ¿no? Se trabaja química, se trabaja física, se trabajan muchas situaciones en la parte de evalúa y comunica. Y por qué no, con lo que vamos a aprender con Isabel Peralta, ¿no? También las herramientas asincrónicas, ¿no? Con el uso de las herramientas digitales, porque para este tema tenemos también un abanico que va a ser todo una expectativa. Muy bien. Siguiente. Buenísimo, muchísimas gracias, Karina. Sí, y así es, Gracias. precisamente, este taller lo hemos hecho no solamente pensando para la parte presencial como lo teníamos antes, sino también en brindarles a ustedes todo un kit de herramientas virtuales, de opciones que puedan trabajar en la parte semipresencial o virtual. Ok, muy bien, y tenemos la segunda competencia. Explica, ¿no? Está, bueno, decíamos que está alineado y aquí lo vamos a pasar muy rápido. En verdad hemos trabajado, Ujú, básicamente hemos ujú. querido darnos tiempo un poco en el indaga, pero ¿cómo se trabajaría aquí? ¿Cómo se alinearía así muy rápidamente con el explica, con la competencia, Karina? Y con el explica ya es ampliar en el tema de petróleo, por Ujú, ejemplo, que está puesto ahí, ¿no? Es aventurar, es como ya llegar a las dos grandes capacidades que tiene el estudiante en el conocer, ¿no? Y en el usar los conocimientos, ¿no? Por ejemplo, dice, explica su mundo físico, ¿no? Pero ¿cómo? ujú, Comprende este mundo. Comprender es una capacidad de comprensión, significa que tenga los lineamientos o la alfabetización. Yo lo resumo así, en la alfabetización científica. Entonces, ellos van a decir, ¿no? El petróleo, desde el más pequeño, ¿no? Un nivel primaria, el color, ya desde las características organolécticas, ¿no? Detalladas, ya es una explica. ¿Por qué? Porque va a notar que esa es una sustancia oleaginosa, aceitosa. Ya para el pequeño, el decir esos términos es parte del alfabeto. Pero un grande ya no va a decir eso, o lo va a complementar. ¿Cómo lo va a complementar? Cuando diga en el petróleo hay dos tipos de petróleo, claro, hay los aromáticos y hay los alifáticos, ¿no? Y el aromático que tiene el anillo bencético, el alifático que solamente tiene la cadena lineal, ¿no? Y lo saturado y lo insaturado. Y dentro de ellos, ¿no? Cómo ellos pueden tener, por ejemplo, compatibilidad incluso con otros elementos, ¿no? O sea, es decir, acá le llamamos cíclicos porque de repente tiene insaturados, el doble enlace, el simple enlace y cadenas que se unan a ellos, y es decir, todo este abanico, ¿no? De comprender estos temas que yo más imagino el maestro maneja considerablemente. Además que también se debe trabajar según el nivel en el que estamos, pues, Ujú. desarrollando, ¿no? Esto es para secundaria. Y tranquilamente podemos adaptarlo a primaria o incluso a inicial, porque empezamos precisamente el método científico desde los más pequeñitos. Y cuando nos referimos ya hacia la competencia diseña y construye, ¿no? Soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. Y es precisamente que aquí ya se solicita, se le pide al estudiante que no solamente haya estudiado, conozca, practique, sino que resuelva problemas en sí de su comunidad, de su entorno, ¿no es cierto? Carmencita, ¿qué nos puedes decir con respecto a la Ujú. tercera competencia? Sí, aquí tenemos el prototipar. Ujú, Justamente esta capacidad o esta competencia, perdón, nos invita, es mucho más compleja porque es crear. Quiere mm, decir que el nivel de pensamiento tiene que ir más allá de la superior, ¿no? Entonces, a veces esta competencia liga con EPT, ¿no? Y en EPT mm, decimos también prototipar, ujú, pero este prototipar nos invita a crear. ¿Y cómo voy a darme cuenta
de que, ¿qué voy a crear? Voy a tener que regresar a revisar la competencia de indaga, donde empieza a problematizar. Miren cómo aquí se va ligando la competencia de diseña con la competencia indaga. Para ello, con Karina habíamos, ¿no? Visto, contigo también, al revisar justamente, visualizamos ahorita una imagen, es decir, proyecto de investigación, le habíamos colocado biotecnología para salvar el planeta y la vida. Acá tenemos ya que estas imágenes ya han sido pues divulgadas a través de ciertos diarios, ¿no? En los cuales la gente ha tomado conciencia y ha ido poco a poco donando pues el cabello, ¿no? Sabemos que en la parte céntrica está el problema y nos damos cuenta que existen ya bacterias que comen el petróleo. Entonces, en este caso, sabemos que aquí deben estar ya trabajando las universidades para lograr realizar este proyecto con mayor ímpetu. ¿Para qué? Para poder justamente lograr ese equilibrio que necesita esta situación incómoda para todos, ¿no? Para todos los que vivimos, sobre todo en la costa, ¿no? Porque sabemos que este derrame de petróleo va a ocasionar va a ocasionar prácticamente un gran impacto para el ser vivo, desde ya lo que consumimos, el propio hábitat y la propia atmósfera, ¿no? Dice que lo que le hacemos al planeta nos lo hacemos a nosotros mismos. Isabel. Sí, perfecto. Gracias, Carmencita. En efecto, aquí ya hablamos sobre el prototipado, sobre el desarrollo ya de proyectos de aplicación y cómo el alumno aplica precisamente todos los conocimientos adquiridos Aquí, durante las experiencias. Karina. sí, quería decirte, nosotros le hemos dejado así porque nosotros decimos, no, no es que acá lo terminemos, nosotros tenemos Ujú. realmente desarrollado la competencia diseña con cada uno de los títulos que hemos puesto, Sí. ¿no? Entonces sería muy interesante que ustedes participen de este taller porque hemos hecho un trabajo ya metodológico para llegar a engranar el Mm, indaga con el diseña y el poner aquí, ¿no? Este es solamente lo que está haciendo lo que estamos viendo en las noticias, incluso esto tomado desde México, ¿no? Que se hizo por primera vez este tipo de prototipo. Entonces, lo que ahora hemos planteado es cómo llevarlo al aula, ¿no? ujú. ¿Qué hacer para llevarlo al aula? Y tenemos todo el diseño, ¿no? De las guías que va a trabajar estas competencias. Eso es lo por eso lo hemos dejado solamente así, con los títulos, porque si no, nos demoramos 5 horas. Imagínate. Muchísimas gracias, Karina. Carmencita, de repente allí para que nos comentes cómo se da la relación de las tres competencias en el área. Implícitamente, como docentes del área, siempre ligamos las tres competencias, pero dicen los especialistas también del Minedu, del ADREL, de que justamente el indaga debe ir acompañado con el explica o el explica con el diseña, ya que sabemos pues, y recordamos solamente así muy rápido, que en el explica tenemos dos capacidades, ¿no? Que viene a ser el comprende y evalúa. Y en indaga tenemos 5, donde empieza a problematizar. Quiere decir que si tenemos 5 capacidades aquí, nos demandará mucho más tiempo en el aula. Y cuando trabajamos el diseño, mucho más todavía, a pesar que tiene 4 capacidades, pero es mucho más compleja para que el estudiante pueda crear. Y justamente ya como Karina había anticipado las preguntas, ya había hecho el esbozo de las preguntas de alto orden y de bajo orden. Aquí pues solamente queremos enfatizar una vez más que para indaga necesariamente sí o sí se maneja pues las variables, ¿no? Independiente, dependiente, en primer y segundo año. Pero ya sabemos que de segundo para tercero ya tenemos que ir trabajando la interviniente, ya tenemos que ir viendo la variable de control, ¿no? Y solamente recordemos, colegas, que antes nos preguntamos qué, cómo, para qué y por qué. Es cierto, esas nos inducen a indagar,
pero cuando nos inducen a investigar un poquito más allá, es cuando ya inferimos o cuando ya ligamos dos variables, mínimamente dos, la dependiente y la independiente. Bien, también recordemos que todo ello, porque al inicio de repente se fue un poquito de poder enmarcar que nosotros, aparte del perfil del estudiante, ¿no? Tenemos los estándares y tenemos los desempeños, que tenemos que llevarlo a cabo, sí, en cada una de nuestras sesiones. Justamente el año pasado, el ministerio nos ha dado pues ya unas experiencias de aprendizaje, ¿no? Llamadas las famosas EDAs. Y en las EDAs se ha trabajado todas las áreas. ¿Por qué? Porque todas las áreas están concatenadas. Y el área de ciencia y tecnología transversaliza a todas, definitivamente, ¿no? Y cada una de las áreas se apoya en otra. Nosotros necesitamos, por ejemplo, del área de arte. ¿Por qué? Porque imagínense, va a prototipar, va a crear. Necesitamos del área de ciencias sociales, porque hay una historia en la ciencia. Necesitamos de la matemática, porque va a establecer cuadros estadísticos. Vamos a tener ahí la investigación cuantitativa. Vamos a necesitar del área de comunicación porque tiene que comprender, tiene que comunicar, ¿no? Y si quisiéramos citar el inglés o el área extranjera, también, porque muchos materiales vienen en otros idiomas, ¿sí? Y que también tienen que tomar en cuenta que no es de cualquier fuente, son de fuentes científicas. Nosotros para el desarrollo ya del taller hemos trabajado, porque ya lo tenemos, como decía Karina, hemos estado trabajando con la OMS, con la revista Redalic y otras más. Entonces, no es que digamos esto viene de la nada, no, todo tiene un fundamento científico. Aquí es donde enmarcamos mucho la indagación científica y la alfabetización científica y tecnológica. Ok. Buenísimo, Carmencita, muchísimas gracias. Y bueno, todo esto, todo lo que ustedes ya conocen, vienen aplicando, y tanto Karina, Carmen, como quien les habla, vamos a participar precisamente en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Queremos acompañarlo con el uso de herramientas digitales. Estas herramientas que de todas maneras vamos a usar. Recuerden que antes de la coyuntura, decíamos, o ya decíamos, tenemos que aprovechar, tenemos que cambiar nuestra forma, transformar nuestra forma de enseñar. Las tecnologías han venido para quedarse y en efecto, fíjense ese cambio del Minedu para flexibilizar o ampliar estas opciones de modalidades de aprendizaje. Y es que tenemos que adaptarnos de todas maneras. Y el uso de las TIC en el aprendizaje debe estar inmerso de todas maneras en nuestra práctica pedagógica. Por ello, vamos a incluir un módulo exclusivo para poder trabajar con ustedes sobre qué programas, simulaciones, herramientas interactivas, recursos virtuales usted puede incorporar en sus sesiones de clase. Sobre todo para aquellas actividades asíncronas, para que pueda bueno, lo incluya dentro de su programación. Una de ellas es PET, que es una página, un portal que tiene más de 500 simulaciones a nuestro alcance y voy a brindarle el enlace para que también, voy a ingresar, a ver, permítame, voy a ingresar y voy a compartirle la página de precisamente para que usted pueda ver de qué se trata. Aquí estamos. Voy a ingresar aquí y le voy a dar en el chat. En el chat usted va a tener el enlace de esta página con los simuladores. Si ya lo utiliza, excelente. Y si no, si es la primera vez que escucha sobre este portal, ingrese, visualice qué opciones usted tiene para poder trabajar. Fíjese que hay física. Voy a ingresar desde la página. ¿Se observa así? ¿Ya? Lo que estoy compartiendo. Sí. Aquí está.
La Universidad de Colorado de Sí. Estados Unidos tiene una serie de simulaciones interactivas de ciencias y matemáticas y se trabajan y tiene simulaciones basadas para física, química, matemáticas, ciencias de la Tierra y biología. Son gratuitas. Si bien es cierto, tiene una licencia que uno paga y viene con sus libros y sus guías, también podemos acceder de manera gratuita. Y yo, por ejemplo, voy a ingresar a ver a las simulaciones de química. Isabel, Sí, ese link creo que no te abre el PET. ¿no? A No, ver. pues, Ay, abre no, un widget. Sí, no. ese es Creo que he otro. dado otro. A ver, Sí, voy a ingresar de nuevo a PET. sí. Ah, listo. Ay, gracias por decirlo. A ver, voy a copiar aquí y voy a brindar nuevamente el enlace. Ahora sí. Ah, muchísimas gracias, Karina. Sí. Entonces, voy a ir a química, por ejemplo. Tengo para poder filtrar. En el lado izquierdo de la pantalla, mire, tengo física, química, matemáticas, ciencias de la Tierra y bueno, algunas otras opciones también. Y aquí vamos a ubicar sobre densidad, precisamente uno de los puntos que estábamos trabajando en esta experiencia de aprendizaje. Y es que lo vamos a trabajar de esa manera en el taller. Todas las experiencias que vayamos viendo, les vamos a dar la opción en herramientas tecnológicas que usted podría aplicar. Y es así de sencillo. Fíjese, yo ingreso al simulador de PET. Tienen diseños bastante sencillos, pero muy funcionales. Y yo sé que al alumno lo puede no solamente entretener, sino llegar a aprender. A ver, vamos a hacer una introducción. Primero, densidad. Aquí vamos a ir marcando, fíjese, sobre el peso y el agua. Y además, yo elijo aquí el objeto con el que voy a trabajar. A ver, tengo una madera, voy a empezar con la madera. A mayor masa, también puedo trabajar con el volumen. Entonces, yo puedo no solamente decirle al estudiante, dejarle prácticas para qué sucedería si la masa aumenta a 4 kilogramos, cuál sería el volumen que genera de acuerdo a este objeto que yo elegí. Y si lo cambio por ladrillo, y si fuese un ladrillo y le incremento, le disminuyo la masa y su volumen, ¿habría alguna diferencia? Entonces allí el estudiante puede empezar a inferir a partir de estos simuladores. Me ofrece también la opción de personalizarlo, el objeto, según lo que yo quiera trabajar en el aula. Le puedo poner 2 objetos para poder hacer comparaciones. O también aquí, tabla de densidades, por ejemplo, fíjese, con respecto, cómo se trabajaría con respecto al, si fuese una manzana, si fuese una persona, si fuese vidrio, si fuese plomo, etcétera. Y yo puedo reiniciar. Y así como esta simulación, yo puedo ingresar a muchas otras. Recuerda ver esta simulación que hacemos en clase con respecto a ver, vamos a ver física, ¿ya? Voy a seleccionar solamente física. Miren, aquí me ha quedado todavía creando ondas, laboratorio de colisiones, radiación del cuerpo, movimiento de un proyectil, ¿no? Tenemos aquí también visión del color. A ver, vamos a entrar aquí a visión del color. O aquí, globos para la estática. Cuando hacemos esa experiencia en primaria, ¿no? O también con los niños en inicial. Llevamos un globo, se los ponemos, frotamos en el cuerpo o en el cabello. El cabello. Entonces, estas simulaciones usted, bueno, investigue, revíselas y las puede aplicar en la sesión y en el nivel con el que está planificando su clase. Fíjese, aquí tenemos el globo, tiene ambas cargas. ¿Qué sucede cuando yo lo acerco a la ropa? ¿Qué tipo de cargas? Claro, ya aquí podría trabajarlo con los chicos de primaria. ¿Qué tipo de cargas son
los que se quedan, ¿no? Se quedan allí en el globo. ¿Y qué sucedería si es que yo lo acerco a una pared? Puedo reiniciar el globo. Fíjese qué sucede si acerco 2 globos. A ver, no mostrar ninguna carga. ¿Qué sucede aquí? Y eso es lo que yo hago cuando estoy en clase. El alumno ve simplemente un globo pasando, pero no ve las cargas, ¿cierto? Sin embargo, aquí ya el alumno puede percatarse, y yo lo que hago es un dibujo. En esta simulación él puede percatarse cómo es precisamente el movimiento de las cargas frente a diferentes objetos. Si elimino el muro, reinicio, etcétera. Investigue, por favor, si ya lo venía aplicando. A ver, ¿quiénes conocían PET? ¿Quiénes lo aplican PET ya en sus clases? O de repente, coméntenos si para usted es nuevo y por primera vez ve esta página y cree que sí podría aplicarlo en sus clases. Coméntenos en el chat. Esta también visión de colores bastante práctica. Benigno, nuevo, dice falta aplicar. Llévate el enlace benigno. Ya puedes aplicarlo desde ya. Investiga. Una característica de los docentes y sobre todo de los docentes de ciencias es que somos muy autodidactas. Nos gusta investigar, nos gusta conocer y basta que nos den un nombre, un enlace y nos ponemos a investigar. Mira, fíjate que para Benigno es nuevo, para Silvia también, y creen que lo podrían aplicar en sus clases, ¿sí? Vamos a poner aquí un espejo y si no, vamos a poner la radiación aquí en la lámpara. Muy bien, tenemos listo aquí, o pongo aquí un bloqueador, muy bien, y vamos a ver, por ejemplo, cómo penetra las ondas de la luz. Y yo voy a cambiar. Excelente, Elizabeth. Dice, no lo he usado, pero la maestra Karina nos dio un avance. Eso, Karina, muy bien, porque Karina lo utiliza. Y no solamente con educación básica, también lo aplicamos en educación superior. ¿Cómo lo aplica? ¿En qué nivel lo aplica? Depende del maestro, porque fíjense que solo esta imagen, solo esta simulación a mí me puede ayudar para hacer una clase completa. Muy bien, entonces esto tenemos aquí, PET, son simulaciones interactivas para ciencias matemáticas, como ya han podido ver, y se aplica muchísimo para nuestra especialidad. También quería mostrarles experimento de la red STEAM de Latinoamérica. Aquí hay proyectos para inicial, primaria, secundaria, y son proyectos que vamos a utilizar también en el taller. Esto solamente es una muestra pequeñita, pequeñita de todos los recursos que vamos a poner a su alcance. Fíjese, experimentos para 4 años a más, de 8 años a más o de 10 años a más. Vamos a ir a ver de repente para las profesoras de primaria. Por ejemplo, tenemos de energía, un circuito sencillo, conductores aisladores, tenemos proyectos relacionados a medio ambiente, tenemos proyectos relacionados a la salud. Por ejemplo, a ver, vamos a ver sobre el reciclaje. Estos proyectos están totalmente desarrollados. Es un paquete completo que a usted le incluye guías, manuales, plantillas, procedimientos de este proyecto. Simplemente usted descarga, fíjese, mire, me va a descargar en mi computador. Y me voy a ir con todo el paquete, con todas las guías, los PDF y en Word para poder trabajarlo. Aquí está, mire. 8 megabytes. Y se lo lleva tranquilamente porque precisamente están desarrollados con un enfoque de compartir. Las imágenes interactivas en 3D es una página en línea sobre imágenes del cuerpo humano. Aquí también le voy a poner en el chat para que se lo lleve, porque por el tiempo solamente nos permite pues hacer pequeñas demostraciones
de lo que usted puede encontrar en estas páginas, pero yo sé que usted va a ponerse a investigar un poquito más. Aquí está Headline. Tenemos, a ver, salud mental, pero, a ver, vamos a ir a donde está de nutrición. Quiero ver sobre el cuerpo humano porque tiene interesantes también informaciones para ver sobre el cuerpo humano. Hipertensión. Está generalmente asociado a la salud también, a la salud y la nutrición. A ver, el cuerpo humano. No me lleva. Sí, claro, Gisela, todo se va a compartir. Aquí hemos traído directamente para compartirles algunos de los recursos. El objetivo es que ustedes se lleven un catálogo, un kit de herramientas informáticas, no solamente cómo desarrollar las 3 competencias ya en sus clases, sino también que usted lleve un kit de recursos que le pueda ser de utilidad. Y Anatrónica le va a encantar. A ver, Anatrónica es desarrollado por un grupo de especialistas de médicos y que usted puede descargarlo. Puede descargar y puede tenerlo en su computadora. Aquí tenemos la versión free para que lo pueda descargar. Yo ya lo tengo en mi computador, así que voy a intentar, a ver, Ana, voy a intentar abrir y yo me descargué la versión femenina, porque usted puede descargar la versión femenina, masculina. Voy a dejar de compartir para poder compartirle, a ver, luego que usted instala, mire lo que puede tener en su computador. En el chat, vas a compartir, Ah, Isabel, el enlace, sí. Anatron. Sí, Ahorita, un momentito para ver por qué. Para ver que me aparezca el programa primero. Ahora sí. Comparto pantalla. Lo que pasa es que como es una aplicación, me limita a veces un poquito para compartir, pero quiero mostrarles aquí a los maestros. Sí, me cambia la pantalla. Bueno, allí creo. Allí creo que ya se observa. ¿Me dicen? ¿Se observa ya? sí, se observa. Sí, ya. Voy a quitar todas estas ventanas. Todas. Uy. ¿Se sigue observando? Sí, se Sí, observa. Sí, ya está. sí. Sí, lo que pasa es que a veces como tengo doble pantalla, vamos a ver, por ejemplo, el sistema muscular. A ver, vamos a ver de la cabeza. Aquí está. A ver, vamos a ver aquí. Fíjense cómo me acerco. Está en inglés. Eso es un poquito la desventaja, pero ni tanto para que los chicos puedan ir compartiendo. Fíjese cómo le va señalando aquí. Además, yo con mi mano, con el cursor, mire, la ubicación, por ejemplo, de cada uno de los músculos. A ver, voy a ver aquí el temporal. Mire, como giro. Y estoy con mi mouse, ¿ah? Simplemente giro con mi mouse. A ver, vamos a ver aquí. Occipital frontal. Ah, quiero ver la hipófisis, ¿no? Tan complicada. Ah, aquí están los nasales. Ujú. Muy bien. Auriculares. ¿Dónde está el músculo temporal? A ver, voy a quitarlo, voy a retirarlo y que solamente me quede aquí el músculo. Ok. Voy a ir a... Imagínense, y tengo esto en mi computador de manera gratuita, descargada. Les voy a dejar la página web para que usted también lo tenga en su computador. Este es Anatrónica. Ah, no lo copié, ¿no? A No, ver. Ahora sí. Para que los maestros lo puedan tener. Aquí está, Anatrónica. Le va a encantar. Está de hecho un programa software poquito antiguo,
pero lo tiene en su computador y se puede trabajar. En celular se puede ver. Anatrónica no, María Medina, porque como se tiene que instalar, necesita algunos recursos y tiene que ser desde el computador. En cambio, el otro, por ejemplo, va a haber programas que sí lo puedes hacer en línea y sí lo puedes trabajar desde el celular. Sin embargo, bueno, algunos tienen sus limitaciones. Continúo entonces, continúo aquí compartiéndoles la pantalla, la presentación. Entonces, así como estos recursos que en verdad que por tiempo hemos traído solamente algunos para que usted los lleve, investigue, así como ellos, vamos a trabajar también muchos otros dentro del taller. Y aquellos no solamente que se relacionen con las experiencias de aprendizaje, sino imagínese como PET. Fíjese, mire, acá hay densidad, acá estamos trabajando, pero tiene usted toda esta gama de simulaciones a su alcance y que podría utilizar. En eso consiste, maestros, este taller que venimos a ofrecerle, que se ha trabajado con mucha dedicación, con mucho cariño también, para que puedan ustedes precisamente fortalecer sus competencias en estrategias didácticas en el área, ¿no? En nuestra área que nosotros, que nos gusta muchísimo. Cuando empezamos el viernes 11, las clases son viernes y sábado. Este viernes 11 de febrero estamos empezando y terminamos el sábado 5 de marzo. Son 3 semanas. Son 2 horas y media, ¿no? De 6:30, de, 6, 7 y media, 8 y de media. 6:30 a 8:30, ¿no? No, A 8:30, máximo 9 de la noche estamos terminando, entre sí. viernes y sábado, durante 3 semanas para poder desarrollarlo. Somos las 3 del área, trabajamos directamente. Por eso es que el taller es exclusivo para docentes y coordinadores precisamente del área de ciencias, ¿no? Se va a brindar un certificado por 100 horas por la empresa Tech Learning, que es una empresa especializada en capacitaciones también, que vienen desde el 2014 realizando capacitaciones para diferentes instituciones de nivel básico, de nivel superior, universidades, etcétera. Los talleres, el taller tiene un costo único de 120 soles. Si usted se agrupa con 2 docentes más, ¿no? A partir de 3 docentes, grupos de 3, podemos ofrecerles algunos descuentos también. Informes e inscripciones, tiene nuestros números telefónicos para que pueda comunicarse con nosotras, ¿no? Si usted no está en el grupo de WhatsApp, nos avisa también para poder integrarlo. Ahora, antes de retirarse, le vamos a pedir que nos permita completar una encuesta de satisfacción aquí con respecto a este taller que hemos desarrollado. Sí, Pascuala, el voucher de pago lo puedes enviar por el grupo de WhatsApp, no hay ningún inconveniente. Entonces, ustedes nos envían el voucher y eso ya vamos separando también su cupo para poder desarrollar el taller. Estamos dando también un número específico de docentes. No queremos que esto sea pues masivo, sino que sea también personalizado y podamos trabajar con ustedes estas competencias en el taller. Entonces, eso también es sumamente importante, porque el grupo cambia, varía si es que son 20, 30, 50, 60, 80, 100, ¿no? Y eso no es lo que queremos. Queremos hacer un trabajo personalizado, acompañarlo en este desarrollo de las competencias y brindarle todo este kit de herramientas para que usted pueda trabajar en este año escolar. Su apoyo Con allí, acabo mucho, de... Sí, Karina. disculpa, con mucho taller de laboratorio también, a pesar del Zoom, que hemos mostrado algo, eso es lo que también queríamos comentarles, ¿no? Sí, 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 en verdad Con, que nos y, hemos adaptado, ¿no? Todos, creo. y con material casero, ¿no? Que puedas Así adquirir es. desde casa. Ujú. Claro. Así es. No sé si hubiera alguna consulta, maestros, alguna pregunta que quieran hacernos. Hacer alguna de las especialistas sobre el área, sobre el taller. Sí, Ustedes díganos. Benigno. maestra Isabel, Sí. discúlpeme, ¿las clases van a ser de lunes a sábado, digamos, o solamente viernes y sábado? Es lo que no estoy Ujú. entendiendo. Es solo Bueno, y la viernes y otra, sábado. pues, Viernes y sábado, 2 veces por 2 días semana. nomás, Ujú. hasta el 5 de marzo.
Hasta el 5 de marzo serían 6 Ah, ya, clases porque son 3 semanas. Son 2 ya, horas y media, sí. Ujú. ya, y discúlpeme, ¿cuál es el cupón que me he ganado, no? Ah, Discúlpeme, sí. si sería dar. Te vamos, Gracias. sí, ya tienes el Claro. precio, allí te vamos a escribir Benigno, indicándote, por favor, no sé si tenemos los datos de Benigno, y si no, envíanos en el chat tu nombre completo, tu correo y tu teléfono, Benigno. Bien, gracias. A ti por tu activa participación. Ujú. ¿Alguna pregunta más, maestros? Gracias, profesor Benigno. Sí. Y Ujú. gracias también. Esperamos en verdad contar con su participación en el taller. Y los profesores, algún comentario, no sé, Ujú. de ¿Algún repente comentario? que quieran hacer. De repente alguna pregunta. Y si no, bueno, muchísimas gracias por su presencia. Va a haber contenidos también. Elizabeth nos pregunta si va a haber contenidos también. Sí, definitivamente para trabajar estas competencias no las vamos a trabajar como hemos dicho solas, ¿no? Vamos a fortalecerlas con cada una de las explicaciones disciplinares de las propuestas indagatorias. Y vamos a tener un Para- aula, un classroom también, sí, donde vamos a ir sí. colocando todas la información, las guías, los formatos que vamos a trabajar. Ujú. Muchísimas gracias una vez más. Gracias por su Gracias. participación. Gracias por haber asistido también. Los esperamos en el taller. En verdad quisiéramos verlos allí también con nosotras, trabajando, desarrollando juntos estas competencias, este fortalecimiento de sus capacidades en estas estrategias didácticas. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen descanso. Buenas noches. Muy Muchas buenas, gracias, muy buenas buenas noches, Muchas buen noches. fin de gracias. semana. Gracias. Buen Ajá, fin de gracias. semana, estimados maestros. Gracias. Gracias, igualmente. Ya, gracias, profesora Elisa. Gracias por compartir. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesora Julia. Cuídense.